Segunda parte de la clase de dependencia, entonces, sobre Voice Code Normal Form. Entonces, Voice Code Normal Form va a ser el nombre que nosotros le vamos a llamar a estos esquemas donde todo funciona bien. No hay anomalía, la redundancia es baja, todas las tablas tienen su llave, em, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de libro, por lo menos la que vamos a usar usted, es la siguiente. Vamos a decir que una relación está en BCNF, Voice Code Normal Form, si para toda dependencia, y aquí es importante tener el hecho de que no sea trivial, acuérdense que las triviales era cuando Y tenía lo mismo que tenía X o menos. Si para cada una de estas que no sea trivial, X es llave. Entonces, lo que nos está diciendo BCNF es decir, mira, usted no puede tener una dependencia funcional donde la parte izquierda no sea una llave. Entonces, un esquema va a estar en BCNF si es que cada una de sus relaciones va a estar en BCNF. Entonces, claro, las tablas pueden tener más de una llave. Nosotros, para hacerlo simple, nos vamos a considerar las llaves que le llamamos llaves candidatas, llaves minimales, eh, que van a ser en el fondo las más chiquititas posibles. Pero esta definición vale para cualquier definición de llave. Entonces, BCNF, no puedo tener esta idea de que yo tengo una dependencia funcional X determina Y, donde X es algo que no es llave. ¿Cómo logro BCNF? Bueno, usando estas descomposiciones. Pues nosotros ya vimos una, que era cómo descomponer mal a tres tablas. Y hay un algoritmo, y el algoritmo es súper simple. Uno dice, mira, si yo tengo una relación y tengo una dependencia que se ve así, ya los atributos A1 hasta N determinan a los atributos B1 hasta Bm, y esta viola BCNF, por lo tanto, significa que A1 hasta N juntos no son una llave. Si fuera una llave no estaría violando BCNF. Entonces, si yo tengo esta dependencia, pero la parte A1 hasta N, no es una llave, lo que yo voy a hacer es que voy a descomponer la relación R en dos. Entonces, hay una relación que solo va a tener los atributos que están mencionados acá, que es esta relación R2. Y hay otra relación que va a tener la parte A más todo lo otro que tenía la relación. Entonces, si se fijan, lo que pasa es que nos llevamos toda la parte de A y B, que lo teníamos bien encapsulado en esta dependencia funcional, lo tomamos y lo metemos en otra tabla. Ahora toda la parte A va a ser llave efectivamente de esa tabla. Y como la parte A es llave de esa tabla, en el resto de la relación yo ya no necesito nada de los Bs, porque lo puedo obtener haciendo el cruce entre R1 y R2, sino que solamente necesito los As. Entonces, en la relación original yo borro todo lo que es B y me quedo solamente con los A. Entonces tengo todo lo que tenía más las A y en la otra relación las A y las B. Y voy a hacer esto una y otra vez hasta que no haya más violaciones de BCNF. Si yo quiero hacer esto rápido, voy a tratar de elegir las dependencias que me vayan generando tablas más gruesas, con más atributos. Simplemente porque el resultado de este algoritmo no necesariamente va a ser el mismo de acuerdo al orden que yo elija, y a mí en la vida siempre voy a tratar de tener tablas lo más gruesas posible. Entonces vamos viendo un ejemplo. A ver, tenemos entonces estas dos dependencias. Acuérdense que el paso 1 no puede empezar a averiguar otras dependencias que apliquen. Entonces de aquí, de estas dos dependencias, nosotros podemos averiguar que A determina a C, y también podemos averiguar de que A determina a B, C. ¿Ya? Voy a mostrar dos formas de hacer el algoritmo. Al final da lo mismo cual. Si el algoritmo uno tiene que ir eligiendo dependencias que no se cumplen y ir viendo. Entonces voy a partir con esta dependencia. Esta dependencia no se cumple porque A no es una llave. Y por lo tanto voy a descomponer la relación R en dos. Entonces va a estar R1, que va a tener el lado izquierdo de la dependencia más todo lo demás. Y R2, que va a tener solamente los atributos que están en la dependencia. Usando. Pero ahora voy a tener que volver a descomponer esta cuestión, porque yo todavía tengo una dependencia que es esta que está acá, A determina C. Se puede tener que volver a decomponer R1. Entonces,
R1 tengo que descomponer en R11, que va a tener el lado izquierdo más todas las otras cosas, y R12, que va a tener los atributos que están en esta dependencia, y voy a tener también R2. Y si se fijan entonces, bueno, acá no voy a tener dependencia y aquí voy a tener que, como A determina C, voy a saber que A es llave y como A determina B, voy a saber que A es llave de la relación de acá. Yo podría haber hecho algo similar si hubiera tomado otro orden, simplemente para que vean que esencialmente el resultado termina siendo el mismo. Si yo uso ahora esta dependencia funcional, que también está violando BCNF, voy a llegar a esta decomposición. Acuérdense que la tabla R1 tiene el lado izquierdo más todas las otras cosas, y la tabla R2 tiene todos los atributos mencionados acá, pero yo todavía tengo esta dependencia funcional que viola BCNF acá, porque B no es llave y B determina C. Entonces voy a tener que volver a descomponer esta cuestión. Entonces me va a quedar lo mismo. R11, que va a ser el lado izquierdo de la dependencia más el otro que es AB, y R12, que va a tener las cosas que están acá, B, C. ¿Ya? Entonces, voy a llegar a puras relaciones que tienen dos cosas. Acá la llave va a ser B, aquí la llave va a ser A. Las relaciones no son exactamente las mismas. Es un tema del algoritmo, pero finalmente son equivalentes. Si yo hago el join, termino encontrando la relación igual. Acá está, perdón, que se me había perdido. Ya, entonces así descomponemos, ¿ya? Eso está explicado en la slide. Ahora, el último tema que vamos a tomar, que hay una cierta cantidad de relaciones que haciendo esta descomposición van a tener un poquitito de problema. Y vean, empecemos en este ejemplo. Entonces, esto es una tabla que tiene nombres de productos, precios y categorías. Si yo descompongo en nombre y en categoría, y en precio y en categoría, lo que va a pasar es que voy a perder información, ¿ya? Porque al hacer el join me va a quedar esta cuestión que está acá, que no es exactamente lo mismo que estaba acá. Entonces eso es importante con la pérdida de información y nos va a motivar entonces este caso adicional. Pero esa es la idea. Entonces la descomposición no puede ser con pérdida de información. Y un poquito más formal, entonces la idea es que si yo tomo una descomposición y la parto en dos, si que yo hago el join natural, yo debería volver a obtener la misma tabla. Y hay un teorema, esto se puede demostrar, de que las descomposiciones de este algoritmo son sin pérdida de información. Entonces nos dice que el algoritmo BCNF no voy a perder información descomponiendo. Sin embargo, lo que puedo perder es que puedo perder algunas dependencias, puedo perder como una información que no son exactamente las tuplas, sino que es una cosa que está un poquito como en el aire. Entonces, este es un ejemplo. Nosotros tenemos entonces la tabla de unidad, compañía, producto, y hay dos dependencias funcionales. Entonces, la unidad determina la compañía. Entonces, piensen, no sé, los que construyen Windows en Microsoft, por ejemplo. Y si yo tengo la compañía y el producto, entonces tengo la unidad. Entonces, Microsoft, Windows 8, obviamente eso lo hace la unidad de Windows. Ahora, esto que está acá, este esquema que está aquí, no está en BCNF porque hay una violación. Unidad no es llave, sin embargo, la unidad determina la compañía. El problema es que si yo descompongo esta cuestión, me va a quedar esta tabla que tiene la unidad de la compañía y la unidad del producto. Para la primera relación aplica la dependencia unidad-compañía, la que acabo de usar para descomponer, pero si ustedes se acuerdan, tenía esta dependencia funcional de acá, que la compañía y el producto me determinaba la unidad, que la pierdo, porque ahora tengo puras relaciones, ni una relación tiene esas tres cosas, entonces esa relación de alguna manera desaparece. Y eso es un problema con BCNF. Entonces,
aquí tenían como la unidad del equipo de Vista que trabaja en Microsoft, y el equipo de Vista tiene como producto Windows, y el equipo XP trabaja en Microsoft, y el equipo XP tiene como producto Windows. Esa instancia que está ahí nos viola las dependencias, pero cuando yo hago el join de nuevo para recuperar la información, tengo la información original, que es esta que está acá, pero esta información viola esta dependencia que había desaparecido, que es que la compañía y el producto determinaba la unidad. No era así como se tenían que guardar las cosas, pero esa información cuando descompusimos, de alguna manera la perdimos. Entonces hay una solución a esto, y es que uno puede evitar descomponer algunas cosas, y eso se llama la tercera forma normal. Ya que ustedes lo preguntan, se pueden meter a Wikipedia. Hay formas normales desde la 1 hasta la 7, y entre medio hay algunas formas normales que se llaman como BCNF. Entonces el orden es 1, 2, 3, BCNF, 4, 5, después creo que ya tiene un nombre y así. No vamos a ver todo eso en este curso, que no tiene sentido al final. Solamente vemos BCNF, que es la importante, y esta que es la que segundo más se usa. Entonces, esto es una relajación de BCNF, y lo que estoy diciendo es que para toda dependencia X determina Y, o X es llave, esto es la definición de BCNF, o agrega una segunda posible opción, es decir, Y es parte de una llave minimal, entonces Y es parte de la llave más chiquitita. Si Y es parte de una llave, nosotros podemos decir que no vamos a descomponer porque nos vamos a quedar en 3NF. Y eso es válido. Es un poco menos restrictivo porque permite un poquito más de redundancia. Este es otro ejemplo, son todos los ejemplos parecidos porque el problema que ocurre es igual. Ahora yo tengo sala, profesor y módulo. Entonces, si yo sé la sala, yo sé el profesor. Entonces, piensen que esto es como los colegios de Estados Unidos. Y si yo sé el profesor y sé el módulo, también sé la sala. Entonces los profesores se van cambiando de sala, eh, pero los profesores tienen sala finalmente. Entonces, eh, si yo sé la sala, sé el profesor, pero los profesores podrían tener distintas salas, pero si yo sé el módulo, yo sé exactamente dónde está cada profesor. Entonces, si tomamos esta tabla, le llamamos a BCNF, vamos a descomponer estas dos cosas. Entonces, la información de la sala y el profesor se va a quedar acá, en una tabla, pero después va a dar una información de sala y módulo que no va a tener dependencia, y voy a perder esta dependencia que está acá. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, yo no voy a llegar hasta BCNF, solamente me voy a quedar en 3NF, y esta dependencia no me va a generar una... o sea, esta dependencia ahora no me va a generar una descomposición, porque profesor módulo es una llave, y es la llave minimal de esta tabla que está acá, y por lo tanto, esto que está aquí es parte de una llave. Entonces, si yo me quedo en 3NF, yo no tengo que seguir descomponiendo esta tabla, sino que esta tabla la voy a llegar así. Entonces, si yo quería descomponer hasta BCNF, yo a partir de esta tabla iba a generar estos problemas que están acá. Si es que yo me quiero quedar en 3NF, como profesor es parte de una llave minimal, el esquema se queda hasta ahí nomás, y yo no sigo descomponiendo. Voy a ser un poquito más redundante en 3NF, pero a cambio de eso voy a mantener esta información de que el profesor y el módulo determinan la sala, que era una información importante de tener. Entonces es como es un balanceo que al final cada uno lo tiene que saber hacer con el problema específico. Entonces, simplemente para recapitular, ¿qué es lo que hicimos acá? Partimos desde tablas que estaban súper mal diseñadas porque generaban anomalías. Para empezar a formalizar y visualizar esta idea de anomalía, introducimos esta idea de dependencias funcionales y nos dimos cuenta que cuando yo tenía X determina Y, pero X no era llave, eso era un problema grave. Entonces, tenemos esta idea de BCNF, que son todos los esquemas donde esta cosa mala no pasa, y uno puede llegar a BCNF descomponiendo los esquemas. Entonces, yo tengo un esquema que está mal diseñado con varias dependencias funcionales, yo voy a empezar a elegir esta dependencia y voy a descomponer los esquemas. Si tenemos problemas con las dependencias, perdón, esto debería decir 3NF, si tenemos problemas con las dependencias,
nosotros podemos también usar 3NF, que es un poquito más relajado que BCNF. Si es que de repente averiguamos que cuando yo estoy descomponiendo en BCNF, de repente me como algunas dependencias funcionales, yo puedo también usar 3NF y al final es prácticamente lo mismo. Eso. Entonces, con esto ya tienen para trabajar en el proyecto. Va a haber otro video que nos va a hablar de nulos y outer joins. No es una parte importante para la parte de que ustedes tienen que hacer en el proyecto, pero sí es muy importante si es que ustedes terminan usando SQL en el futuro, porque los nulos es una fuente de problemas muy, muy, muy grave y es muy complicado entender los problemas si uno no conoce cómo funcionan los nulos. También les recomiendo ver ese video. Pero con lo que está acá estamos con el proyecto.